La arquitectura es el arte de proyectar y construir para el uso del ser humano. Esto conlleva una búsqueda de buena estética. En el virreinato, esta fue muy impactante y sobresaliente. Las arquitecturas en el virreinato son una parte súper importante en la historia de México y en la vida actual, ya que mediante estas nos podemos conectar con nuestro pasado e historia. Actualmente estas arquitecturas son muy importantes y sobresalientes, ya que en estas podemos observar cómo la mayoría se basan en una combinación de estilos europeos, ya sea españoles o franceses. En esa época virreinal vemos cómo la arquitectura se enfoca principalmente en edificios religiosos y católicos. Todo esto debido a la necesidad de evangelizar, en donde para lograr eso tuvieron que destruir diversos templos prehispánicos como el Templo Mayor, en donde actualmente se encuentra la Catedral Metropolitana. Un dato interesante acerca de esto es igual lo de las iglesias de Cholula, Puebla, donde se dice que cuando Cortés observó el gran número de templos en la ciudad, se propuso construir encima de cada uno de ellos un templo cristiano, teniendo como resultado la construcción de hasta 365 iglesias. Los muros de las catedrales se acostumbraban a realizar gruesos y pesados. Estos estaban hechos generalmente de ladrillo, madera o piedra. Actualmente la Catedral Metropolitana de México es la más conocida e importante en todo el continente americano. Esto por su estructura arquitectónica y artística, ya que se basa en el arte virreinal y colonial. Por lo cual hemos decidido dar inicio a nuestro video con esto. La Catedral Metropolitana actualmente es uno de los templos más importantes de América. Su majestuosidad estructural la convirtió en una gran obra maestra. Su valor no solamente es religioso, sino también arquitectónico, artístico, por ser una gran arte virreinal y colonial. Su realización significó un punto de cohesión social, pues en ella participaron las mismas autoridades eclesiásticas, gubernamentales, distintas cofradías y hermandades religiosas, que fueron por múltiples generaciones de grupos sociales de todas las clases. Tras la consumación de la conquista, Hernán Cortés mandó a construir una iglesia en lo que era el Templo Mayor, aprovechando las estructuras de los templos mexicas, en donde se trató de hacer algo similar a lo que era la Catedral de Salamanca o la de Segovia. En consecuencia, esta construcción se tardó alrededor de unos 3 siglos para poderse finalizar. Esta catedral, al ser la sede de la Arquidiócesis Primada de México, se encuentra ubicada en el lado norte de la Plaza Constitución en el centro histórico de la Ciudad de México, pues al formar parte del mencionado conjunto arquitectónico en esta área metropolitana, es en consecuencia un patrimonio para la humanidad desde 1987. Fue construida según los planos del arquitecto español Claudio de Arciaga, quien se inspiró en las catedrales españolas, alrededor de la iglesia que fue construida en un sitio poco después de la conquista española de Tenochtitlan. Las obras comenzaron en 1573, concluyeron el interior en 1667 y finalmente el exterior concluyó hasta 1813. Es la catedral más grande en toda Latinoamérica y uno de los santuarios religiosos más importantes durante la época colonial, salvo que su construcción tardó alrededor de 250 años. Su interior y exterior combinan estilos arquitectónicos del barroco, neoclásico, gótico y colonial. Todos los arquitectos, pintores, escultores dorados y artistas plásticos del virreinato trabajaron en ocasiones en la construcción de la catedral. Se le atribuye el diseño a Claudio de Arciaga y a Juan Miguel de Güero, y su construcción fue encomendada a diversos arquitectos de renombre como el mexicano José Damián Ortiz de Castro y Manuel Tolsa. La catedral presenta 4 fachadas en las que se abren portadas flanqueadas por columnas y estatuas. Cuenta con 5 naves que se componen de 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Hoy 2 torres campanario que contienen actualmente 35 campanas. En su interior destacan 2 grandes altares, la sacristía y el coro, además de que la planta de esta catedral adoptó el diseño de cruz latina. Se estima que el peso total, tomando en cuenta la cimentación, es de 127.000 toneladas. Los muros de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México están embellecidos por pinturas en óleo, de más de 10 metros. Entre ellas se puede destacar a los pintores Cristóbal de Villalpando y Juan Correa del siglo XVII. Sobre la puerta de la entrada se encuentra la Apoteosis de San Miguel, una obra realizada por Cristóbal de Villalpando en 1686, en donde se puede apreciar al arzobispo de México Francisco Aguiar, rodeado de algunos canónigos que obsequiaron las pinturas. En la parte superior se encuentra un arcángel con un atuendo tradicional,
en donde posa sobre una nube sostenida por ángeles. Las 6 grandes pinturas de la sacristía están consideradas entre las más importantes dentro del arte barroco. Bajo cada una de ellas se encuentran varias pinturas y esculturas. Las esculturas más sobresalientes de esta catedral fueron realizadas por el arquitecto y escultor Manuel Tolsa en 1813. En ellas se reflejan las virtudes teologales: esperanza, fe y caridad. La esperanza, representada con una persona con un ancla, símbolo de seguridad en tiempos de tormenta, vida y abundancia. La fe, representada por una virgen vestida en toga blanca que sostiene una cruz con la mano, signo del triunfo de Cristo. Tiene los ojos vendados y un yelmo en la cabeza. La caridad es representada con una madre con hijos, con una llama en la cabeza, signo de amor. Actualmente, estas esculturas han sido retiradas debido a las afectaciones que tuvieron en el sismo del 2017, en donde una de ellas cayó a más de 40 metros. Entre las piezas más importantes destaca el altar del perdón, quien recibe este nombre debido a que se encuentra frente a la puerta principal, quien también es nombrada así. En este altar podemos observar la imagen de Jesucristo crucificado, una imagen que data del siglo XVIII. Anteriormente se encontraba en la capilla del seminario de Porto Coeli de la Ciudad de México, pero tras ser clausurado en 1935, tuvo que ser trasladada a la Catedral Metropolitana. Otra pieza importante son los órganos de coro. Este cuenta con 2 niveles de asientos en la parte superior, en donde se presentan relieves de obispos y santos. Los puestos de coro fueron hechos por Juan Rojas entre 1696 y 1697. Estos órganos cubren 2 de los grandes arcos de la nave principal y cuenta con una estructura barroca con una influencia francesa. Finalmente, la sacristía es el espacio más antiguo de la catedral. Dentro de esta se pueden admirar enormes pinturas de Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. Una de las pinturas que destaca es el triunfo de la iglesia. La Catedral de Guadalajara tiene el nombre oficial de Catedral Metropolitana de Guadalajara, ubicada en el centro histórico. Esta fue una sede de una diócesis geográfica que llegó a abarcar hasta California hasta que fue invadida por los gringos. A continuación proporcionaremos más información acerca de esta catedral. Estilo arquitectónico. Tiene una fachada de estilo neoclásico y es una de las pocas, e incluso la única de México, que posee un estilo gótico por dentro. Época. Se inició en 1561 por orden del rey Felipe II de España. Fue construida a cargo de Martín Casillas y finalizada en 1618. Sin embargo, fue consagrada como catedral hasta el 12 de octubre de 1716. Materiales. Está cubierta de cantera rosa y hecha sobre tezontle. Las torres que alojan las 19 campanas están cubiertas por azulejos de color amarillo y posee 3 bóvedas de estilo gótico hecha con terceles y ventanas de estirpe granadina. Tiene pilares de fuste estriado y capitel toscano. Las torres de 65 metros fueron construidas en 2 ocasiones debido a 2 terremotos. La primera vez fue en 1818 y la segunda ocasión en 1849. El altar mayor está elaborado de mármol y plata. Pintura, escultura y piezas importantes. Destacan entre sus tesoros la escultura de la Virgen de la Rosa, un Cristo de marfil, óleos de artistas mexicanos como Cabrera y Páez, el cuadro de la Purísima Concepción, el mural de la iglesia militante, creado en 1620, ubicado en la sala capitular, el mural de La Disputa del Sacramento y otros 2 murales más nacidos en 1720, la Virgen del Apocalipsis y San Cristóbal. La Última Cena pintada entre 1817 y 1821. La cripta de los arzobispos es uno de los mayores atractivos. Se encuentra debajo del coro y guarda los restos de quienes han gobernado la diócesis desde el siglo XVI. Por supuesto, no puede faltar su Museo de Arte Sacro,
donde es exhibida vestimenta, pinturas, documentos, fotografías y elementos litúrgicos de gran valor histórico. La Catedral de Puebla es considerada uno de los museos más importantes del arte novohispano. Su estilo es barroco y su arquitecto encargado de la construcción fue Francisco Becerra. Es una planta basilical que cuenta con 5 naves, 2 cúpulas y un crucero. Su construcción se dividió en 2 etapas. La primera etapa inició en 1570 y terminó en 1585. La segunda etapa comenzó en 1587 y finalizó en 1590. Y a continuación les presentaré un poco más de la información y algunos datos interesantes. La Catedral de Puebla, México, es uno de los edificios más emblemáticos de esa ciudad mexicana. La historia de la Catedral de Puebla inicia con el pedido del rey Felipe II de España. Se comenzó a construir a una iniciativa de Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, entre 1536 y 1539. Posteriormente, las autoridades virreinales ordenaron la construcción de un templo más grande y vistoso. Dicho proyecto se encomendó en 1575 al arquitecto Francisco Becerra. Su fachada es barroca, tardía en transición al neoclásico, con columnas dóricas y corintias. La fachada principal fue realizada en cantera gris, procedente del Cerro de Guadalupe. En su decoración sobresalen detalles en piedra de villerías, que es una especie de cantera. En las portadas se aprecian esculturas con las imágenes de San Pedro y San Pablo, San José, Santiago el Mayor, Santa Rosa de Lima, San Miguel Arcángel, Santa Teresa de Ávila y San Gabriel Arcángel, entre otros. El interior es de gran belleza por los objetos artísticos que conserva en sus 14 capillas laterales y en el altar mayor, también llamado Altar de los Reyes, en donde destacan esculturas y pinturas con temas religiosos, estas últimas realizadas por Pedro García Ferrer en el siglo XVIII. Entre sus datos interesantes, la construcción de la Catedral de Puebla se realizó en un periodo de 74 años. Durante este lapso hubo 3 distintos reyes en España: Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Es el primer templo suntuoso que se hizo en América. La Catedral de Puebla fue construida con forma de cruz latina y cuenta con 5 naves. El altar principal tiene forma octagonal y los otros 2 cuadros están orientados. La catedral cuenta con 14 capillas divididas en 2 grupos: las capillas del Evangelio y las capillas de la Epístola. El exterior de esta hermosa catedral está ostentado por estilos neoclásico. Tiene una sola nave de planta en forma de cruz y separado por medio de arcos de cantera distribuidos en 6 tramos. Encima del presbiterio aparece el altar mayor, el cual tiene forma piramidal con 2 notables lámparas de forma antropomorfa que evocan a querubines, y sobre la parte más alta, un antiguo sagrario que no es utilizado en la actualidad. En otros tiempos, el altar mencionado exhibía una forma de ciprés con madera pintada al óleo en blanco y enriquecido con detalles morados. Tal altar es el que se localiza hoy en día en el templo expiatorio de Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Otro elemento destacable de la Catedral de Campeche es el retablo o altar de los santos, el cual está construido en mármol grisáceo y rosa y está integrado por 3 cuerpos. La Catedral de Campeche comenzó su construcción en 1763 y concluyó en 1804, fecha en la que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, lo bendijo. Se consagró como catedral hasta 1931, siendo obispo de Querétaro Francisco Venegas. Es una de las estructuras del lapso colonial, por lo cual el santuario muestra la transición del barroco al neoclásico. En su fachada se puede visualizar el tesonte rojo y una de las más hechas de la urbe,
Cuenta con 2 cuerpos en donde tienen la posibilidad de ver algunas esculturas y relieves. De igual forma, cuenta con una nave con cúpula y una torre al lado derecho. En el inferior del decorado es de tipo neoclásico y destaca el altar primordial con las esculturas de los apóstoles Juan, Pablo y Santiago, así como obras hechas por los célebres escultores Arce Parrusquial y Montenegro, denominados los marinos, pues aquel era el nombre de los 3. En la porción de abajo del mueble existe una rotonda de obispos ilustres que se puede ir en la era de muertos. La obra de hoy data los inicios del siglo XVII, una vez que escogió elegir el nuevo templo, mismo que concluyó en 1705. Su ubicación es Francisco y Madero, esquina con Ocampo, centro de Santiago de Querétaro. En cuanto al estilo arquitectónico, podemos decir que su fachada es de estilo barroco, que despliega sus ornamentaciones con gran sobriedad, destacando apenas sus torres con remates en formas de pequeñas cúpulas e imágenes de santos esculpidos en piedra. Se resalta en la ventana del coro la diminuta imagen de la Inmaculada. Su interior es muy austero y muestra un fuerte estilo neoclásico en la decoración. Aquí podemos encontrar un monumento denominado el Santo Entierro. Este representa un ataúd con la figura de Cristo y que durante el Viernes Santo es llevado por las principales calles de la ciudad. Los pisos del templo son de mármol blanco y negro y el frente de la plataforma del presbiterio, así como los muros, están cubiertos de azulejos de la ciudad de Puebla. La fachada, hecha a base de piedra bien labrada, representa una portada flanqueada por los campanarios conocidos como la campechana y la española. El atrio de la iglesia consiste en una plataforma de 1.30 metros de altura, con el piso de ladrillo y mármol. La Catedral de Querétaro fue una de las tantas construcciones en México durante la época de la colonia. La catedral se construyó entre 1786 y 1804. El primer templo se asentó en la ciudad de Santiago de la Urbe, en Querétaro, hasta 1866, cuando se logró su traslado a la ciudad de San Francisco. Fue declarada catedral en 1931 por el Papa Benedicto XV. Su edificación muestra estilos barroco y neoclásico. Cuenta con una fachada muy elaborada con tezontle rojo, donde se pueden ver esculturas y relieves. La catedral es de una sola nave con cúpula y una sola torre del lado derecho. En el altar interior destacan esculturas de los apóstoles Juan, Pablo y Santiago. Esta catedral actualmente se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago, Querétaro. Finalmente, la arquitectura en la época del virreinato se enfocó en construir edificios católicos y religiosos. Esto con la necesidad que tenían los españoles para evangelizar. En poco tiempo se construyeron más de 500 monasterios y para ello se tuvieron que destruir diversos templos prehispánicos. Entre ellos se puede destacar el Templo Mayor, en donde actualmente se encuentra la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Entre los centros más importantes se destaca, como antes mencionada, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Catedral de Guadalajara y la Catedral de Puebla. También podemos mencionar que estas arquitecturas son muy importantes debido a que en ellas predominaba un estilo barroco y también la combinación de estilos europeos, el español y el francés.